verdadera. Y hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, que la iglesia, aunque el Señor nos ha bendecido y nos ha dado este templo que tenemos, aprendimos la semana pasada de que la iglesia, hágale así, la iglesia soy yo, diga. La iglesia somos cada uno de nosotros que conforman lo que es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo muchas veces se representan no solamente las glorias, sino que las cosas que Cristo también tuvo que pasar aquí en la tierra. Entonces usted como cuerpo de Cristo, la Biblia dice de que todos nosotros somos llamados a ser un cuerpo, pero en diferentes miembros. Unos somos manos, amén. Otros somos orejas, otros somos pies, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Entonces hoy tengo el privilegio de darte un mensaje y es la iglesia que sufre. Amén. Casi no nos gusta, ¿verdad?, el nombre porque nadie quiere pensar en sufrimientos. ¿O a alguien de acá le gusta sufrir? ¿Han escuchado eso, que pare de sufrir, verdad? Aquí no se da eso, mi amado hermano. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia es una iglesia victoriosa. La iglesia representa a Cristo. Y si Cristo se dio a sí mismo y se levantó en victoria, la iglesia por consiguiente también es victoriosa en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La iglesia es poderosa, mi amado hermano. Entonces, cuando yo hablo que la iglesia sufre, no estoy hablando de ese sufrimiento de dar lástima. La iglesia no da lástima. La iglesia es la que representa a Cristo aquí en la tierra y es el cuerpo de Cristo. La iglesia, mi amado hermano, es el poder máximo que existe en esta tierra. Así que quiero dejar esto bien hincapié porque el tema, ¿verdad?, es como que cuando lo dije se siente como que sufrir, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere pensar en sufrir. Pero hay momentos donde vamos a tener que pasar por momentos difíciles porque hemos sido avisados. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, somos más que vencedores en Él. Entonces, cuando somos advertidos, como dicen, ¿verdad?, soldado que ya ha sido advertido no muere en batalla, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos el privilegio de ser la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es aquel que ha confesado al Señor. La iglesia de Cristo es aquel que camina en la dirección del Espíritu Santo. Entonces no todos somos la iglesia. Eso es un poco, ¿verdad?, difícil de decirlo de esa manera. La iglesia, mi amado hermano, obedece. La iglesia al que le dice: Señor, escucha. La iglesia ya no viene acá a recibir la palabra porque le dicen vamos a la iglesia. La iglesia sabe de que Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, podemos darnos cuenta que el sufrimiento es algo que muchas veces no queremos pasar. Y nos da temor hablar acerca de las circunstancias que a veces pasamos. Pueden ser económicas, pueden ser enfermedades que pueden llegar a la vida, y esas son cosas que a veces no las entendemos, pero en claridad de la palabra y el Espíritu Santo que nos da convicción que Él está en control, que Él tiene control de nuestra vida, de que hemos sido llamados por el propósito de Él y que su mirada está puesta en cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios no duerme, mi amado hermano. Dios está pendiente aun cuando dormimos, aun cuando nos levantamos, cuando usted va al trabajo, desde el momento que usted se levanta, Él está presto para poder poner su mano. Por eso que usted está vivo hasta el día de hoy, porque ha habido un Dios lleno de misericordia que ha estado pendiente de usted. No podemos ignorar que el Señor ha estado tras nuestros pasos, aun cuando no lo obedecemos, aun cuando somos infieles, aun cuando no entendemos su propósito. Porque yo recuerdo, mi amado hermano, cuando andaba todavía en el mundo, y no quería nada con el Señor. Cualquier parecido, ¿verdad? Y me hablaban, me decían, y trataba de esconderme una y de otra manera, porque yo creía que ya le conocía y que era más que suficiente. Y yo buscaba a Dios en mi casa, porque yo no necesitaba ir a una iglesia para poder buscar al Señor, porque lo podía buscar yo solito. Era un dicho nada más de decir, porque ni siquiera le buscaba. Biblia no tenía. Algunos tienen y la tienen toda empolvada. Pero
ese era yo, ¿verdad? Yo estoy hablando de mi vida. Pero la misericordia de Dios me alcanzó y me hizo parte de ese cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo. Al igual, muchos de ustedes han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y si esta es tu primera vez que tú estás en esta iglesia, no fue porque te invitaron, es porque alguien que dijo que te iba a llamar con lazos de misericordia te trajo aquí en ese lugar. Y ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Amén, mi amado hermano. Entonces, el dolor y el sufrimiento son consecuencias del mal moral, como consecuencia del pecado y el desvío del hombre apartado de Dios. Aún así, Dios es infinitamente bueno y es omnipotente para poder quitar ese pecado, pero no lo hace porque Él es sumamente justo. ¿Y por qué el Señor es justo? Porque no puede el Señor quitar el pecado, porque el pecado es la cizaña. Si Él quita la cizaña entre medio de la mies, mi amado hermano, muchos de los que estamos acá hubiéramos tenido que ser cortados, porque Él nos hizo que nos convirtiéramos en mies, porque antes éramos cizaña. Entonces, cuando nos damos cuenta de la palabra, yo quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 3, verso 17 al 18. Y dice la palabra del Señor, si multimedia me ayuda, o ya lo puso. Gracias. Dice la palabra, recuerden que no es mejor sufrir que hacer el bien. Dice así. Amén. Que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Pedro, cuando habla en este capítulo, Pedro está hablando, refiriéndose a los sufrimientos de Cristo, pero a la misma vez está hablando a las dos formas como el ser humano muchas veces sufre. Porque muchas veces sufrimos porque no andamos en buenos caminos. Sufrimos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sufrimos porque desconocemos la voluntad y la misericordia de Dios y no queremos y nos resistimos a la bondad de Dios, a la salvación que Él nos quiere dar, a todo lo bueno que Dios ha creado para nuestra vida y queremos vivir a nuestra manera. Pero también estamos aquellos que hemos puesto nuestra vida ahora delante de Él para ser usados, para servirle a Él. Entonces hay un sufrimiento muy diferente. Aquellos que estamos puestos en el arado, sembrando, trabajando en la obra. Y si estamos pasando por momentos difíciles, tenemos la seguridad que hay un Dios eterno, un Dios vivo, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese nuevamente. Entonces, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de que Cristo murió una sola vez por todos. Entonces Jesús, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Él es el ejemplo, mi amado hermano, más pero más puro, o el ejemplo más que uno puede entender más acerca de cómo Él tuvo que pasar por todos los sufrimientos, aún siendo Dios, haciendo el Hijo de Dios. Y dice que Él se despojó de sí mismo, tomó la forma de hombre y Él mismo dio su vida por cada uno de nosotros. La Biblia dice que enmudeció, la Biblia dice que fue quebrantado, la Biblia dice de que fue rechazado, fue escupido, fue clavado en la cruz. Pero cuando tú ves a ese Cristo clavado en la cruz y que después tiene que morir, tú ves a un Cristo que se levanta, tú ves a un Cristo que es poderoso para poner su vida y volverla a tomar. Si ese es el cuerpo de Cristo, mi amado, mi amada iglesia, usted tiene el poder de Dios para no quedarse en la circunstancia donde usted está. Por lo tanto, si usted está pasando por un sufrimiento fuerte en su vida, tenga la seguridad que no va a ser ese su final, sino que Dios tiene algo poderoso para su iglesia. Porque Dios no es un Dios que se desatiende de sus hijos. No es un Dios de que ignora las situaciones. No es un Dios que castiga. Es un Dios que empieza a formar la vida de aquel que Él ama. Y muchas veces va a permitir situaciones para purificar nuestra vida. Porque aquel que tiene fe en Dios es pasado muchas veces por el fuego.
¿Por qué, mi amado hermano? Porque usted es precioso delante de los ojos del Señor. Por eso que el Señor va a pulir su vida de manera que usted brille en Él, de manera que usted pueda representar lo que Él es, porque Él es glorioso y su cuerpo es glorioso. No podemos ser menos, mi amado hermano. Por eso que la fe, dice la Biblia, que es probada como el oro. Cuando usted ve el oro, tiene que pasar por esa purificación. ¿Por qué? Porque cuando no pasa por esa purificación, entonces tiene toda la costra pegada en sí y no brilla. Pero cuando es pasado por el oro, por el fuego, mi amado hermano, entonces resalta lo que ese oro es, porque brilla delante de la presencia del Señor. Por eso usted muchas veces y yo pasamos por circunstancias difíciles. Pero eso no es el final, mi amado hermano. Eso no tendría que ser lo que nos detenga. Jesús mismo tuvo que pasar por circunstancias difíciles. Y en obediencia la Biblia dice que pasó y enmudeció. Por eso que uno de los salmos que habla de lo que le sucedió a Jesús es el Salmo 22, del verso 14 al 18. Y dice la palabra del Señor: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un salmo que se cumplió en la vida de Jesús. La Biblia dice de que fue crucificado y dice que su ropa fue dada así a la suerte. Si Dios, mi amado hermano, permitió en Jesús pasar por esa circunstancia, es porque hasta cierto punto olor fragante y grato es delante del Señor aquellos que pasamos por circunstancias difíciles y todavía le damos gloria a Dios en medio de las circunstancias. Que puede ser que no haya mucho en la casa, tal vez no haya mucho en el refrigerador, tal vez te hace falta para la renta, pero sigues adorando a ese Dios vivo que sabe que tiene respuesta. Tal vez los problemas se han venido en tu vida a través de tus hijos, pero sigues adorando a Dios porque sabes de que Él es poderoso para cumplir su promesa para tus hijos, que nadie de tu casa va a perecer y que tu casa va a ser salva. Ese es el Dios que nosotros servimos, mi amado hermano. Es un Dios que no nos abandona, que va a cumplir su promesa. Tal vez tu matrimonio está tambaleando en este momento, pero ese Dios que ha dicho que tiene el poder para unificar, lo va a cumplir en tu casa. Ese es el Dios fiel al que nosotros servimos. Pero esas cosas, mi amado hermano, se cumplen también en la iglesia. No solo los de afuera sufren, la iglesia también pasa por situaciones difíciles. Pero los que pasamos por situaciones difíciles, los que estamos en el cuerpo de Cristo, glorificamos a Dios, dice la palabra, con nuestro sufrimiento. Más los que están afuera y no conocen de la misericordia de Dios, la Biblia dice que blasfeman contra Él, porque preguntan: ¿y cómo es que si Dios tiene control de toda la tierra, por qué permite estas cosas? Mi amado hermano, eso ya es blasfemar. Porque nosotros sabemos que en medio de las circunstancias levantamos nuestras manos, porque desde el cielo viene nuestro socorro. Ese Dios, mi amado hermano, manda ayuda para aquellos que le claman. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué decía Pedro? No os sorprendáis. Y agrega, dice, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué estamos como que, por qué va a pasar algo? Nosotros tenemos que estar ya preparados. Velad, dijo el Señor. Entonces nosotros no oramos cuando las cosas estén pasando, oramos antes que las cosas pasen.
Señor, que si el día de mañana algo llega a suceder, yo sé que tú tienes todo control, porque tú eres mi sustentador, tú eres mi resguardador, tú eres, Señor, el todo en mi vida. Por eso que nos metemos delante de la presencia del Señor a orar por nuestros hijos, por nuestras casas. Y dice más adelante, si no gozaos, diga conmigo la palabra gozarse, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, parte del mundo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, sino como alguno padece como cristiano, no se avergüence y glorifique a Dios por ello. Qué poderosa palabra. O sea que las pruebas nuestras le dan gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, él no le puso remitente directamente para quién iba, pero lo hizo en términos generales, que era para la iglesia entera. Y cuando él escribió esta carta fue en el año 63 más o menos, según dicen los historiadores, después de que Cristo ya había ascendido. Cuando el apóstol comienza a escribir esta carta, lo que él estaba haciendo ya es guiado por el Espíritu Santo, dándole a entender a la iglesia que cosas difíciles iban a empezar a suceder en Roma. Porque cuando la iglesia comienza a querer unificarse y empezar a hacer el movimiento de predicación, entonces se levantó Nerón y comenzó, que era el rey de esos tiempos, y comenzó él a traer persecución a la iglesia, porque los judíos comenzaron a entrar en celos, porque ellos eran exentos del templo que se había levantado al César, donde cada año venían los romanos a levantar incienso y decir: oh, el Señor César, el único Señor de todo el mundo. Lo habían puesto ya como un monumento unificado en forma de Dios. Ahí es donde adoraban lo que son las estrellas, la luna y todos esos paganismos de que hacía el pueblo romano. Pero los judíos, por la gracia y la misericordia de Dios, estaban exentos de poder hacer eso. Pero cuando los judíos se dieron cuenta que también a los cristianos los habían dejado exentos, dijeron: pero ¿y cómo es posible que los cristianos también entren también en esto? Y comenzaron a poner cartas ellos para que los cristianos no entraran o no fueran clasificados como exentos de glorificar al César. Entonces fue cuando vino el César y, movido por esas cartas, mandó a llamar a los judíos que comenzaran ellos a ponerle el nombre en alto, el nombre del César. Los cristianos comenzaron a retroceder, porque los cristianos sabemos que al único Dios que nosotros podemos adorar es al Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Por eso que cuando los cristianos se sintieron de que estaban siendo hasta cierto punto obligados a que pudieran rendir culto al César, entonces ellos comenzaron a ser perseguidos. Y comenzaron a ser aventados a las fieras, y comenzaron muchos a ser sacrificados delante de todos los romanos, para que todos aprendieran que tenían que adorar al César. Entonces los cristianos comenzaron a empezar a huir y se dispersaron sobre todas las provincias de ese lugar, y entonces comenzó la gran persecución. Pedro ya le estaba advirtiendo a la iglesia años antes de que esas situaciones iban a venir, porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace, mi amado hermano, es que te advierte antes de tiempo, antes que algo suceda. Porque aquellos que tenemos comunión con el Espíritu Santo estamos en los cuidados del Señor. La Biblia dice que todo el que está en el hueco de la mano del Señor, nadie se lo va a arrebatar. Por eso que la iglesia está resguardada por Él. Tú no solamente estás resguardado al frente, sino que dice que Él es tu retaguardia, mi amado hermano. Él está al frente, Él está atrás, Él está a los lados, Él te está cubriendo. El Espíritu Santo tiene cuidado de ti, de tu casa, de tus hijos. Él te está cuidando, mi amado hermano. Él no se ha desatendido de las situaciones que tú puedas estar pasando. Él está ahí presto para poder pelear tus batallas.
Pero si yo quiero que el Espíritu Santo pelee mi batalla, yo necesito intimidad con Él. Yo necesito ser obediente. Yo necesito ser el cuerpo de Cristo. Yo necesito entregar mi vida al Señor. Yo necesito servirle al Señor. Yo no me puedo quedar parado solamente viendo cómo los demás sirven. Yo necesito entregarme al Señor completamente. Porque cuando yo me entrego al Señor, dáselo fuerte. Cuando yo me entrego al Señor, no solamente me estoy entregando, yo estoy entregando mis generaciones. Yo estoy entregando mis hijos. Mi amado, yo estoy trayendo una bendición no solamente para mi vida, sino para la vida de mis hijos. Todos los que estamos acá podemos pasar situaciones difíciles, pero la diferencia es aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo. De eso hablaba el apóstol Pedro. Y todos los que estamos acá hemos sido llamados a ser del cuerpo de Cristo. Cristo no vino por uno, Él no vino por dos, Él no vino por tres. La Biblia dice que vino por todo el mundo, mi amado hermano. Cristo vino por cada uno de ustedes. Dios no es selectivo. Dios no anda viendo sí, me quedó más o menos. Dios no es así. Dios te creó con propósitos y planes específicos para tu vida y la vida de todas tus generaciones. Por eso que el apóstol Pedro valientemente alentaba a la iglesia para que la iglesia se mantuviera digna delante de Dios aún en medio de la persecución. Y cuando él hablaba del gozo, usted sabe que gozo no es felicidad. Gozo no es la circunstancia, o mejor dicho, la felicidad es tal vez hasta una noticia, el de que tal vez un nuevo baby que vino en camino. Esas son felicidades temporales, porque cuando ya vino el baby comienza a llorar, ahí se va toda felicidad. Esas son felicidades temporales. Un carro nuevo que te compraste, esas cosas, mi amado hermano, esas cosas son pasajeras. El gozo es mucho más que eso. El gozo es producido por el Espíritu Santo, que está más allá de nuestro entendimiento, que nosotros no podemos explicar. Por eso que cuando esta carta es escrita, era para que la iglesia dé testimonio de lo que Cristo es. Es para que el mundo pueda ver y pueda preguntarse, pero ¿y cómo que a este le va mal, pero todavía levanta sus manos delante de Dios y le da gloria al Señor? ¿Cómo es posible que está pasando lo que está pasando y no deja de reír y no deja de sentir todavía el gozo? ¿Cómo es posible que pase por circunstancia, enfermedad y todavía alabamos al Señor, verdad, hermana Ruth? Y venimos a la casa. Yo he hablado muchas veces cuando perdimos con mi esposa a mi hijo. Cuando nuestro hijo murió, nosotros habían pasado 3 semanas y empezamos a liderar en una célula. Cualquiera pudiera decir, no, denle chance, está en luto. Sí, es difícil. Todavía lo sigue siendo un poco para nosotros, pero hemos recibido la paz de ese Dios eterno que ha dicho que está con nosotros todos los días. Yo no digo que las dificultades son fáciles, no, mi amado hermano, son difíciles. Pero no estamos solos. La Biblia dice que no estamos solos. La Biblia dice que Él no se fue y nos dejó huérfanos. La Biblia dice que se fue y nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad. El que nos guiará a toda justicia, a toda verdad, a todo conocimiento de Dios. No nos ha dejado huérfanos. No nos ha dejado solos. Entonces, ¿qué es el gozo? Es más que una emoción intensa, es inefable, no se puede medir, no se puede explicar cuando uno tiene el gozo. Es el fruto mismo, parte del fruto mismo del Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo lo puede producir. No puede ser producido por nadie más que por Él.
Entonces el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4 versos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. ¿De quién? Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Diga conmigo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre de todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuándo la vida de Jesús se muestra en nuestro cuerpo? Cuando ya empezamos a morir a nosotros mismos. Cuando ya no hay tanto dolor porque estamos confiando en el Señor. Cuando nosotros le estamos dando gloria a Dios en medio de las situaciones difíciles. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida a la plenitud de que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. Nosotros somos los barros, Él es el que nos da vida, mi amado hermano. Nosotros solamente somos el instrumento, Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da la fuerza. Por eso que Él lo refiere de esta manera, de que Él ha puesto su poder en vasos de barro, para que la excelencia y el poder no sea nuestro, o sea que no digamos, por mis capacidades, o porque yo puedo hacer esto, o porque por mis facultades, no, porque la gloria es de Él y solamente de Él, porque tengo trabajo, porque de Él es la gloria, porque tengo mi casa, porque de Él es la gloria, porque puedo respirar, porque de Él es la gloria, solamente de Él, no somos nosotros. Entonces, en pocas palabras, comenzamos nosotros a vivir por Él. Por eso que el apóstol Pablo hablaba claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas que antes vivía en la carne, ahora las pongo por basura con tal de ganar a aquel que me llamó. Es muy diferente, mi amado hermano, vivir por el Espíritu Santo. De nada tengo, dice, de qué gloriarme, hablaba él. De nada. O estimo o hago caso, tomo en poco mi vida, dijo, con tal de agradar al Señor. El apóstol Pablo, mi amado hermano, ¿cómo pudo tener la fuerza para poder sobrellevar todas las situaciones que pasó? Solo por el Espíritu Santo. Por eso que él decía, cuando pasó, dice, y he sido azotado, dice, 40 azotes menos uno, afligido, dice, en persecuciones, en angustias, en problemas, dado por muerto. Todas esas cosas que el apóstol Pablo pasó, no las pasó por sus méritos. Y tenía la fuerza para poder ser apedreado, dado por muerto y sacudirse y seguir predicando el evangelio y sirviéndole al Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Usted y yo necesitamos vivir así, ¿no cree? Porque si viviéramos de esa manera, nuestra mirada no estaría puesta en las circunstancias. Y aunque vivamos afligidos, porque aquí dice que en apuros, sí, pero no desamparados. O sea que puedo estar pasando un momento difícil, pero yo sé en quién he creído. Yo he creído en el Dios que tiene control de mi vida. Que a lo mejor no va a obrar como yo quiero. Que a lo mejor no va a ser la forma como yo quiero que Él haga. Pero en su finita misericordia va a hacer las cosas de una forma perfecta. A veces quisiéramos que Dios respondiera así, como esas sopitas de Maruchan, ¿verdad? Que usted las mete y ya están listas para comer. Dios no responde así, mi amado hermano. Dios no responde así. A Él hay que tocarle muchas veces la puerta hasta que ese juez justo pueda escuchar y abrir la puerta y respondernos. Los discípulos tuvieron que pasar muchos momentos difíciles. Nuestras situaciones no se comparan, aunque yo sé que son difíciles, pero no se comparan.
Bendito Dios, nosotros podemos salir de nuestra casa, venir en nuestro carro, poner las alabanzas a todo dar y venir gozándonos cuando venimos a la casa del Señor y no hay nadie ahí tratando de pararte a ver si eres cristiano o no. Tú vienes libremente acá a adorar a un Dios. El Señor nos ha bendecido. Estamos en un país libre de poder servirle al Señor. Tú vienes acá, te sientas, adoras, gritas, bailas delante de la presencia del Señor y nadie te dice nada. Estamos bendecidos, el aire que nuestro pastor nos pone aquí, ¿verdad? Y hay unos que dicen que le ponga más fuerte porque ya está caliente, ¿verdad? El horno se está poniendo caliente muchas veces y con un poquito que se siente caliente ni siquiera estamos sintiendo llamas. Estamos muy acomodados, pero es la bendición de Dios. La verdad es que hay mucho por qué darle gracias al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso realmente por lo bueno que Él es? Es más, Pastor Billy, hablábamos hace poco porque no sé si se ha fijado un carrito, ¿verdad? Que anda allá afuera. Ahora hasta recogemos los hermanos para que no se dañen los zapatos, ¿verdad? Y para que no se les desgasten. Y estamos aquí a la par del santuario. Y algunos hermanos se nos molestan. No sé por qué me voy a meter en esto, pero me voy a tener que meter. Cuando de repente no los podemos parquear aquí porque ya no hay parqueo y los mandamos para allá a como a unas 10 millas de distancia. Amén. Lo sentimos mucho, ¿verdad? Porque yo sé que está bien lejos. Está bien lejos, ¿verdad? Y se nos ponen arrechos y se les sale el apellido. Lo bueno que Dios es misericordioso con usted, mi amado hermano. Pero nosotros no estamos en ese sufrimiento como los discípulos. Dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marco murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Y Juan fue condenado a las minas de prisión de la isla de Pasmo, allí es donde él escribió el Apocalipsis. Pedro fue crucificado boca abajo en la cruz. Y dijo a sus tormentadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, llamado el justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpe con un palo. Santiago, hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba dice que caminó juntamente con él. Y cuando él vio la convicción de Santiago, al ver cómo este hombre se mantuvo firme a la fe, el mismo soldado se inclinó, se arrodilló delante de él y dijo: yo también voy a morir como ese hombre. Ahí mismo ni siquiera le tuvieron que decir que se convirtiera al Señor. Él dio su vida por la fe que vio en la vida de Santiago. Bartolomé, también conocido como Nataniel, fue misionero en Asia, dio testimonio del Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo, o sea que toda la piel con un látigo se le fue cortada. Andrés fue crucificado en una cruz en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Según sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo. Colgado de ella, continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia del continente.
Judas Tadeo fue asesinado con flecha cuando negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar el traidor de Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo cual le permitió escribir sus muchas epístolas a la iglesia que había formado en todo el imperio romano. Estas cartas fue que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales de los cristianos en una gran parte del Nuevo Testamento. Jesús dijo: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso sí, mi amado hermano. Esto es sufrir por la causa. Esto es dar la vida por aquel que la dio primero. Esto es convicción y el carácter que Dios quiere formar en nosotros. En Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 8 al 11, el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, porque la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que se mantuvo firme. Y el Señor les da esta palabra a ellos. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Cuál? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Y a la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esta palabra que Jesús escribió o le dio al escritor de Juan, esta palabra se cumplió en el tiempo de la iglesia cuando empezó a pasar la persecución. Esta palabra muestra cómo los de Esmirna tuvieron que ser perseguidos, y cuando había un hombre en ese lugar de Esmirna, dice que era uno de los obispos de esas provincias. El nombre de él se llamaba Policarpo, así que escríbalo por si acaso, ¿verdad? Viene este hombre. Dice que cuando él estaba en Esmirna y se dio cuenta de la persecución que había y cómo los judíos comenzaban a ser llevados para ser tirados a las fieras, y empezaron los circos de Roma, dice que este hombre tuvo que huir de ahí y se fue a una finca. Cuando uno de los seguidores de él fue tomado y con fuerza de lanza o con fuerza de espada se le pidió que dijera dónde estaba escondido. Policarpo dice de que él, dándose cuenta de que este hombre tuvo que decir a dónde él estaba, él regresó a su casa. Y cuando él regresó a su casa y se dio cuenta que los romanos ya andaban cerca, él mismo se entregó orando en su cama. Dice que se le dio una visión donde su almohada estaba llena de fuego. Cuando él recibe esa visión, dice: ciertamente yo sé que las llamas me esperan. Cuando él se da cuenta que los romanos llegan, él mismo se entregó. Cuando él se entrega, el mismo procónsul de Roma, él mismo le dijo: ¿por qué no niegas a Cristo y dices: oh rey César, vive? Nada te cuesta, le dijo, decirlo, y tu vida se te será perdonada. Qué difícil es, le dijo. Y él le dijo: a mis 86 años, le dijo, le he servido a él, me ha hecho tanto bien. ¿Cómo puedo blasfemar con aquel que me ha salvado y me ha llenado de tanta bendición? Cuando él dijo esas palabras, se enojaron tanto con él, y todos los que estaban expectando lo que él decía empezaron a correr a traer leña y empezaron a levantar fuego. Ponían un palo, según dicen, donde lo ponían con clavos.
Pero cuando se dan cuenta que no hay clavos para clavarlo, Él les dijo, no se preocupen, no voy a necesitarlos. Ese Dios a cual yo le sirvo me va a dar la fuerza para soportar las llamas. Dice que se quitó la ropa, pero por su vejez no pudo quitarse los zapatos y comenzó a caminar paso por paso hacia las llamas. Cuando él se iba acercando, según dicen que el fuego empezó a tomar forma de ola y lo comenzó a cubrir, pero las llamas no tocaban su cuerpo. Entonces dice que un soldado vino, al ver que las llamas no tocaban su cuerpo, le metió la lanza y lo mató enfrente de todos. Esto me recuerda a los 3 hebreos, Cedrac, Mesac y Abednego. Porque cuando el rey Nabucodonosor encendió la caldera, el horno, a 7 veces más para meterlos y arrojarlos en el fuego, solo porque ellos no se iban a arrodillar delante de la estatua. Cuando fueron arrojados, dice que aún quien los arrojó murieron porque era tanto el calor del horno. Pero cuando el rey se asoma a ver a los 3 que había arrojado, se da cuenta que ya no eran 3, sino que eran 4. Eran 4. Y no tiramos, dice, a los 3, y porque ahora veo otro más, veo el 4 en semejanza de Dios. Mi amado hermano, porque Él no tiene problemas en meterse contigo en medio de tus aflicciones. Porque Él se va a glorificar una y otra vez en tu vida. Ese que ha dicho que va a estar con nosotros todos los días va a cumplir su promesa, porque no es hijo de hombre para mentir. Él es fiel. Yo no sé, mi amado hermano, la situación que tú puedes estar pasando. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las de hoy, no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En pocas palabras, hoy Dios puede cambiar el rumbo de cualquier situación en tu vida. Pero ¿eres tú la iglesia de Cristo? Con convicción lo puedes decir a ese Dios que yo le llamo Dios y Señor, le obedezco, le sirvo, le busco sin que nadie me diga que le busque. Estoy dispuesto no solamente a servirle, sino incluso a poner mi vida a favor para cualquier cosa que mi Dios necesite. Iglesia amada, esta es una palabra muy desafiante para ti y para mí. Pero aquellos que hemos puesto nuestra vida, no hemos visto nada más, como este hombre lo dijo en sus 86 años. No me ha hecho nada mal, al contrario, me ha llenado y me ha rodeado, me ha cuidado, ha estado conmigo. Lo he visto obrar, he visto cómo me ha respondido. Yo puedo sentir que esta palabra era para muchos de los que están acá, porque Dios ha estado tras tus pasos y Dios no se ha olvidado aún de las promesas que le hiciste y no las cumpliste. Dios no se ha olvidado. Él sabe que fuera de Él somos débiles, pero Él sabe que en Él somos fuertes. Y esta tarde yo quiero hacerte el llamado para que vengas delante de la presencia del Señor y le digas: Señor, yo quiero ponerme en cuentas contigo, porque no te he seguido y no te he servido y no he hecho las cosas como tú has querido que las haga.